marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Un gran saludo. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 17 de septiembre del 2023. Bienvenido, Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muy buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy, como es costumbre, estaremos tocando los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Es así que estaremos hablando en la situación internacional de nuestro hermano país Argentina, que está en un momento, en todo un proceso electoral, y bueno, es muy importante discutir y analizar la característica de los distintos contendientes, de las distintas candidaturas, en el marco también de que hay una alternativa de izquierda revolucionaria, como es el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Entonces es importante ver esto, además del ascenso de la extrema derecha con Milei, y es importante discutir y analizar toda esta situación. Y en el tema nacional estamos con la situación de la crisis del agua, bueno, algo que está afectando seriamente al país, con una situación realmente de emergencia en Potosí, pero que en general es una problemática nacional, global, y que tiene que ver con la característica del país, del extractivismo, de la explotación de las grandes transnacionales, también de empresas privadas mineras que con el fin de obtener la ganancia, están saqueando y destruyendo el país, y en este caso, destruyendo nuestras reservas de agua, ¿no? Pues tenemos con una invitada especial para hablar sobre este tema, y finalmente hablaremos sobre la situación de la ley de pensiones, la situación de las jubilaciones en el país, en el marco de que el gobierno plantea una modificación a su ley de pensiones, lo cual abre nuevamente la discusión de cuál es el carácter de la ley de pensiones en el país, cuál es el carácter de las jubilaciones, cómo estas son prácticamente condenar a los trabajadores después de la jubilación a una situación de miseria, ¿no? Bueno, en ese marco estaremos conversando sobre estos tres importantes temas, y de esa forma comenzamos este su programa, este 17 de septiembre del 2023. Y vámonos entonces al tema internacional, ¿verdad, Miguel? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la situación de Argentina. Bueno, tenemos un video, ¿no? Empezamos con el video Sí. del compañero Juan Carlos Giordano, diputado de Izquierda Socialista, del Frente Izquierda de los Trabajadores en Argentina, en el marco de una movilización que se realizó contra el ajuste que se está viviendo en Argentina, ¿no? La constante devaluación, etcétera. Y bueno, y en el marco, obviamente, de todo el proceso electoral. Entonces, bueno, es bastante concreto, y vamos a ver esta entrevista que le hicieron en los medios allá en Argentina. Okay. Sí, estamos con el diputado Juan Carlos Giordano. Giordano, su primera lectura. Estamos por entrar a la Plaza de Mayo, multitudinaria la marcha, mientras la CGT, la CTA apoyan al gobierno, la izquierda socialista, el Frente de Izquierda Unidad con todas sus diputadas y diputados, la unidad piquetera, el sindicalismo combativo con el pollo sobrero. Venimos a decir que la plata tiene que ir a salario, trabajo, salud y educación, y no al Fondo Monetario Internacional. Esa es la clave. Argentina está sometida en el hambre, la pobreza, la marginalidad social y los pagos de una deuda completamente usurera y fraudulenta. Argentina va a seguir estando en el hambre, en la miseria, en el sometimiento. Tanto Milei como Burrich no quieren más cortes ni piquetes de la calle. ¿Usted qué dice? Sí, pero quieren seguir sometidos al Fondo Monetario. La motosierra de Milei es contra el pueblo trabajador, las mujeres y disidencias, la juventud. Milei dijo, voy a aplicar un ajuste mayor al del Fondo Monetario Internacional. Pero las calles están cortadas por el hambre, la pobreza.
Y esta es la marcha de la dignidad, porque acá estamos defendiendo lo nuestro. Ahora, no cumplir con la palabra del país, con nuestras obligaciones como país, ¿no es hundir definitivamente al país? No, la primera obligación de un gobierno supuestamente nacional y popular como este era terminar con el hambre y la pobreza, lo dijeron ellos, la heladera llena. Pero firmaron el acuerdo con el FMI de una deuda completamente mafiosa, completamente ilegítima, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y lo único que se ve es una inflación galopante, son salarios de indigencia. No, esta es la marcha de la dignidad, acá está la salida política que necesita el pueblo trabajador. Por eso vamos a seguir luchando en las calles y el 22 de octubre decimos votá a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, al Frente de Izquierda, porque ese es el único y verdadero cambio de verdad. Diputado, le agradezco mucho. Muy amable, Gracias. muy amable. Juan Carlos Giordano, Carlos. Bien, estamos viendo lo que sucede en esa columna. Bien, ahí teníamos esta entrevista con el compañero Juan Carlos Giordano. Miguel, coméntanos un poco más sobre la situación de Argentina. Sí, bueno, es una crisis terrible, digamos. Muchos bolivianos tienen parientes conocidos en Argentina y tienen quizá noticias frescas de Argentina, ¿no? La crisis es espantosa. Bueno, vamos a empezar por la inflación. Se calcula, bueno, mejor dicho, se calcula no, ya este año, el año que culminaría ahora de septiembre a septiembre, es de 124%. Es decir, que más que duplicado, 2 veces y pico, los precios. Pero esto en términos generales, pero además de esto, los precios de los alimentos es lo que más ha subido, sube casi a diario, la gente sale a comprar y dice, pero esto cuesta mucho más que lo que costaba la semana pasada. Y obviamente los salarios no suben a ese ritmo. Por otro lado, los alquileres, la gente que alquila casa es una tortura, porque si tenés que alquilar una casa, claro, cada vez son condiciones más duras para alquilar. Y después hay mucha gente sin derechos, sin ningún derecho, con trabajos cada vez más informales. Argentina, hasta hace pocos años, tenía muy poco trabajo informal. Hoy ha crecido mucho. Bueno, en este marco se dan las elecciones nacionales en medio de una confusión política terrible, la gente está indignada, pero claro, no encuentra un camino político. Un sector sí está con el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, por un cambio de fondo, por empezar no pagar la deuda externa que menciona Giordano al Fondo Monetario Internacional, garantizar un salario digno, garantizar una jubilación digna. Pero bueno, la confusión de la gente es terrible, y ha crecido Milei con un lenguaje semifascista, diciendo que va a eliminar la educación pública, la enseñanza pública, que va a dolarizar, que eso significa destruir los salarios, aún más. Pero ha crecido porque su lenguaje va contra los políticos, se llama la casta política, que son todos ladrones, que son todos comunistas, que son estos, que son los otros. Eso crea gran confusión, muchos jóvenes indignados que no entienden nada de lo que dicen, es algo que está en contra de los políticos, que eso les cae bien. Entonces hay 3 candidatos, digamos, de los grandes partidos patronales que podrían ganar. Uno es Massa, que es el ministro de Economía, imagínense, el ministro de Economía peronista. El peronismo bajó a su menor porcentaje en la historia de votos, en la historia. Sacó 27% de los votos válidos, pero hubo muchísima abstención en las elecciones primarias que se hicieron. Ahora vienen las elecciones el 22 de octubre, ya con los candidatos electos en las elecciones primarias. Estas elecciones, bueno, la verdad no se sabe. Que sacó más votos en las primarias es Milei, pero como dije, hubo una gran abstención. Todas las encuestas indican que mucha gente no quiere votar, o quiere votar en blanco, o quiere
encuestas en la calle, entrevistas, la gente dice, no creo en ninguno. No. Es decir, no es solo voto por Milei, como un poco se figura en algunos, que sí, Milei sacó, pero si tomamos en cuenta los votos nacionales, contando la abstención y todo, Milei apenas sacó el 20%, el 18-19% Bullrich y el 17% el peronismo. Es decir, hubo una enorme abstención, 11 millones de votos nulos en las primarias. Entonces, ¿qué va a pasar en las nacionales? No se sabe. En Argentina la votación es obligatoria, pero la gente, claro, puede votar en blanco o nulo. Entonces, no se sabe. El mensaje de izquierda socialista y la izquierda es, obviamente, bueno, vote al frente de izquierda, pero con una idea, no solo de ganar diputados y tener representación, sino de que habrá que resistir al próximo gobierno, porque todos los candidatos más importantes, los que según encuestas podría ganar alguno de ellos, Milei, la señora Bullrich o Massa, los tres defienden el plan del Fondo Monetario Internacional. Y para que tengan una idea, en Bolivia se discute menos ese tema todavía. El Fondo Monetario le va poniendo reglas al gobierno para que pague la deuda. Y las reglas son siempre bajar el salario, bajar los servicios públicos. ¿Y de qué forma? Bueno, inflación. Claro, el gobierno no dice que va a bajar el salario. El gobierno dice que va a aumentar el salario 20%, 30%, pero la inflación es 60%, bueno, en este caso 120%. Esto es bajo tu salario. Bueno, lo mismo pasa con los servicios públicos, con todo, con todo. Y esto, obedecer esos mandatos, tiene el apoyo de todo el gran capitalismo, de todas las grandes empresas, y como dije, de los candidatos patronales capitalistas, ¿no? Que básicamente son Milei, Bullrich y Massa. Hay otro más, no recuerdo el nombre, pero con muy poca votación, que se no va. Entonces, bueno, veremos. Es difícil hoy hacer pronóstico, porque como digo, hay una confusión política tremenda. Todavía no se sabe lo que va a pasar. Y lo que sí se sabe, que gane quien gane de estos tres, se van a aliar, como ya se aliaron en el Congreso, para apoyar los planes del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que lo que viene, y esto va a ser en pocos meses, es grandes luchas populares. Ya tuvimos un antecedente muy importante, que fue el levantamiento en Jujuy, y es probable que, veremos cuándo, que la gente, harta de todo, se levante en el conjunto del país. Esto es un poco el planteo de la izquierda, esto es prepararse para eso, preparar el movimiento obrero, prepararse para un levantamiento popular en contra de esta destrucción de la economía de la clase trabajadora argentina. Bueno, esto es sobre Argentina, seguiremos, claro, informando, y bueno, ahora como faltan pocas semanas para las elecciones. Las elecciones, perdón, de primera vuelta, después la segunda vuelta es 2 semanas después. Pero las elecciones de primera vuelta son el 22 de octubre. Claro, muy bien, Miguel, muchas gracias por todo esto. Claro, justamente ese es el marco general que hay que darle, ¿no? A este carácter de las elecciones. Bueno, ya hablamos un poco acá, pero en general en Bolivia hay muchos vínculos, ¿no? Con lo que es Perú, perdón, con lo que es Argentina, obviamente también con Perú, pero en este caso con Argentina. Y en ese marco, bueno, se habla, se escucha muchos comentarios. Hay esa curiosidad, ¿no? Por el fenómeno de Milei, ¿no? ¿Qué cosa es Milei, no? Una persona que aparece en televisión maldiciendo, hablando malas palabras y
y bueno, culpando de la crisis al gobierno, digamos, centralmente, ¿no? Pero además a la izquierda, que prácticamente Argentina ha vivido toda su vida en el socialismo y que quiere sacarlo de eso, ¿no? Y eso es justamente la gran mentira, ¿no? Porque Argentina nunca conoció el socialismo, lo que conoce desde su fundación es justamente la explotación capitalista, ¿no? La explotación capitalista impuesta desde el imperialismo, ¿no? Y claro, él lo que está proponiendo es profundizar esta explotación, ¿no? Al punto de que él ha propuesto, ¿no? O sea, tal cual, que ya no haya una moneda argentina, ¿no? Sino que todo esté en base al dólar, ¿no? Dolarizar la economía argentina. Bueno, que eso en los países que se hizo, en Ecuador, etcétera, es pues una debacle para el pueblo trabajador, ¿no? Para los sectores más pobres, es pues llevar a extremo su situación de pobreza y bueno, con el fin de estabilizar una economía al servicio de los grandes empresarios, ¿no? Y de las transnacionales también, ¿no? Y bueno, eso es lo que está prometiendo, ¿no? Entonces realmente es un ajuste, y bueno, como decía también Giordano, como lo dijiste tú, lo que se propone desde mi ley es, o sea, destruir más al pueblo trabajador argentino, sus condiciones de vida, su economía, al servicio de los grandes empresarios. Pero en el marco de la confusión, de la tremenda crisis, el problema es de que allá en Argentina, un poco parecido acá, pero en Argentina está mucho más fuerte la crisis, lo que sucede es que es un gobierno que se hizo progresista, que se dice de izquierda en muchos aspectos, como es el peronismo, el que ha continuado profundizando esta crisis que ya venía de los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, en ese marco, Milei se muestra como algo nuevo, ¿no? Pero algo nuevo como en su momento fue de novedoso Hitler, digamos, en Alemania, ¿no? Y claro, igual, ¿no? Gritando, insultando, etcétera, pero que al final, o sea, lo que promete es mayores tragedias, ¿no? Mayor destrucción de la economía popular y todo al servicio de los empresarios. En el caso de Milei lo dice claramente, ¿no? Incluso bueno, con cosas aberrantes que llegó a declarar en los medios, ¿no? Como el tema de que se comercien órganos en el mercado o incluso la venta de los niños, dijo, bueno, puede ser, digamos, depende, ¿no? Que se vendan niños, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Un liberalismo extremo, o sea, un liberalismo fascista, básicamente, y que, bueno, obviamente tenemos que despreciarlo y combatirlo con todas las fuerzas, pero, y aquí más que nada, apostar a la alternativa de izquierda, ¿no? En este caso, al Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, ¿no? Que están en estas elecciones, están dando la cara por una salida diferente, ¿no? Por una salida al servicio del pueblo trabajador, por una salida que lleve a un gobierno de los trabajadores para solucionar desde el pueblo trabajador todos los problemas que vive la Argentina, ¿no? Y una cosa, Milei es nuevo relativamente, lo que pasa es que la gente no sabe, pero Milei apoyó abiertamente a Macri, fue parte de, Claro, y también a Cavallo antes, que fue ministro de Economía neoliberal, de Menem. claro. Y hasta ahora sigue apoyando a Menem, ¿no? Es como así debería ser, ¿no? Claro, por eso digo, es decir, tampoco es nuevo, ni siquiera nuevo como fue Hitler en su momento. Claro, muy bien. Bueno, avancemos al siguiente tema, ¿verdad? Vamos a pasar a conversar sobre la situación del agua en el país y para esto, bueno, primero tenemos una entrevista que no pudo estar presente el compañero Gualberto ahora en la radio, pero sí se hizo una entrevista donde el compañero nos comenta, bueno, sobre la situación general del agua desde una perspectiva de los campesinos en el país y, bueno, y algunos otros temas más. Entonces vamos a pasar a escuchar esta entrevista y luego ya se está conectando una invitada especial. Pero vamos entonces con la entrevista primero. Bueno, hola, buenas tardes, Gualberto. Bueno, uno de los grandes problemas del país hoy es el tema de la sequía, la falta de agua, tanto en el campo, que ya viene de hace rato en algunos lugares, y ahora también en las ciudades. A raíz de esto, el presidente Arce dijo en Cochabamba que va a hacer obra de agua. ¿Cómo ves esas declaraciones de Arce o Alberto? Bueno, buenas tardes a Radio Audiencia. Bueno, respecto pues, la salud orgánica
pues la posición es desde hace mucho tiempo, desde hace más de 4 años o tal vez un poco más, que vamos pregonando el tema del agua a nivel nacional. Vamos denunciando la sequía en diferentes lugares en el país. Nosotros como los representantes del campesino indígena, pues conocemos y sabemos la situación del campesino, la vivencia, la producción, en sí, cuál es la situación del campesino en general. Por esa misma razón nosotros siempre hemos ido denunciando el problema de la sequía en el campo, tanto en la zona andina como en la zona de los valles, que cada año que pasa hay cantidad de pérdidas de ganado, también de productos, de sembradíos, y esta situación hace que el campesino vaya emigrando a otras ciudades y a otros países, inclusive, pues quedando, digamos, abandonado el campo en este momento. Y los que todavía nos mantenemos y seguimos trabajando en la tierra en este momento, pues no tenemos aún más en este momento, hay una crisis profunda. Podemos señalar que casi el 85% de los municipios de Bolivia están sufriendo las consecuencias de la sequía. Y es la prueba más grande es en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, en La Paz, que estamos empezando en este año la sequía, y que realmente todo la mirada, toda la culpabilidad que nosotros, el pueblo, los campesinos, los indígenas, dirigimos la mirada al culpable principal, que es el gobierno, que es el partido político, que son los partidos tradicionales, porque esta sequía no es reciente. Esto viene desde la época de Barrientos, del año 65, a mediados de 60, ya había la denuncia de que evidentemente en el Valle de Cochabamba, que era el granero de Bolivia, se denunció de la sequía en la agricultura en Cochabamba. Sin embargo, en este momento, Valle Alto, que es la zona más identificada como agrícola productiva, pues hace 20 años vamos denunciando, haciendo conocer el proyecto Supercocha, que ese proyecto pues es una, como se puede decir, es el deseo más grande de todos los campesinos aquí del Valle Central, de Valle Alto, Valle Central, Valle Bajo, porque esa cantidad de agua que tenemos es de la zona andina de Tiraque, son aguas que están bajando a Chapare, son zonas nevados, son zonas lluviosas que están siempre cubiertos por nieve y lluvia. Esas aguas están en zona del Valle de Cochabamba, y esas aguas están bajando a la zona de Villa Tunari, que en este momento se llama el río San Mateo. Es un gran caudal que en este momento hace peligrar inclusive la población de Villa Tunari, porque cada vez están derrumbando, se lo van llevando, digamos, la zona urbana de Villa Tunari. Esas son las aguas de Comerzocha, que necesitan ser, y clama el pueblo de Valle Alto y todo Cochabamba, que esas aguas deben llegar hacia el valle, porque se están yendo eso sin ningún beneficio hacia el trópico, y que esas aguas pues serían de gran importancia para todo Cochabamba. Esa sería la solución de Cochabamba. Entonces, pero ¿cuál es la política del gobierno?
En este momento todo el pueblo, todo el campesino del Valle Alto y todos los campesinos que sabemos, todos señalan y dirigen la mano, el dedo al culpable que es el gobierno del MAS. Desde Evo Morales han ignorado este clamor del pueblo, del campesino. Pues esas aguas en este momento, o por las perfiles y los nuestros ingenieros técnicos que han hecho una investigación, pues en su momento más crítico, las aguas de Comercocha tienen una capacidad de 10 litros por segundo, ¿no? En estos momentos más críticos de la sequía, está en esa cantidad de agua que produce estas aguas. Y eso tomando en cuenta simplemente 7 cuencas. En sí existen más de 27 cuencas en esa zona de Comercocha. Pero ¿cuál es el motivo de que el gobierno y el partido de gobierno, y no solamente, sino también las oligarquías, que nunca han reprochado esa actitud? Es el negocio para en este caso las hidroeléctricas, que hace 3 años, al ver esa cantidad de agua que está yendo allá, está bajando hacia el trópico, el gobierno, ¿no? Hace 3 o 4 años, más específicamente 3 a 4 años, el gobierno ha iniciado empresas hidroeléctricas que son empresas chinas. Está el San José 1, el San José 2, el San José 3, y este último es el Ibirizú. Es un gran negocio para estas empresas chinas. Entonces, es el privilegio que el gobierno da para que esas aguas generen electricidad, pero es un negocio de transnacionales chinas que se están beneficiando con esa agua, y que a nosotros nos han quitado ese derecho al agua que tenemos toda la población de Valle Alto, porque eso va a venir, porque está hecho el proyecto se ha diseñado por los ingenieros de Valle Alto, de Punata, de Crisa y también de Sacaba. Está diseñado ese proyecto. Está diseñado tanto para todo Valle Alto, también para Sacaba y también para la zona sur de Cochabamba. Son cantidades y Santibáñez. Santibáñez es parte de Capinota, que también vivimos una cruda sequía, y todo eso está diseñado técnicamente, y que el gobierno y la gobernación conocen. Nosotros como dirigentes desde hace años hemos hecho conocer a la gobernación aquí en Cochabamba, también a su ministro de Aguas, que en ese momento estaba, hace años hemos hecho conocer, hemos demostrado la capacidad que tiene ese proyecto de Comercocha. En tiempos de lluvia, ese proyecto Comercocha, según las mediciones que se ha hecho, tiene un caudal más de 100.000 litros por segundo, que no hay terreno para que pueda, digamos, semejante cantidad de agua pueda albergar. O sea, esa cantidad de agua va a servir para llenar todas las represas de Cochabamba, en este caso de Angostura, el Alalay que se está secando, y otras lagunas que tenemos hacia Quillacollo. Ese tiene es decir, para aquellos no conocemos, para los que no conocen este proyecto, pues realmente es el florecimiento de nuestro departamento como Cochabamba. Pero sin embargo, por esta situación de las hidroeléctricas, pues el gobierno descarta el proyecto Comercocha. Entonces, lógicamente, esto significa pues es decir, una traición a Valle Alto. El gobierno ha traicionado,
Porque este proyecto hace 20 años Valle Alto va peleando. Y el gobierno lo que ha hecho es más bien aprovecharse de esas aguas para favorecer a estas empresas chinas y negocios oscuros que no conocemos en este momento. Entonces, todas esas cosas hacen ver que nosotros los campesinos indígenas pues tenemos que luchar por ese proyecto mejor. No hay otro camino. En este momento tenemos ya por expertos, está empezando la sequía más cruda. Se pronostica que más o menos 10 años de sequía en Bolivia. Esto es para abrir los ojos y abrir las orejas y abrir la boca y gritar, porque no podemos callarnos ante semejante engaño del gobierno que está haciendo a la población de Cochabamba y así a nivel del país entero, ¿no? Sí, Arce acaba de hacer unas declaraciones que, claro, para el que no conoce o que no entiende, parece que se van a hacer obras acá, allá, acá con 10 millones de bolivianos, allá con otros 10 millones, acá con no sé cuántos, 5 millones, en distintas provincias, ¿no? Pero claro, la represa, o alguna represa que va a hacer, puede ser que beneficie algo, pero las cifras que maneja son ridículas en relación a lo que cuesta un proyecto de verdad de Comercocha. Se calculaba que costaría 200 millones de dólares. Ahora, si tenemos en cuenta que se gastaron 500 millones de dólares en el ferrocarril urbano que no se usa prácticamente, ahí vemos clarito que el gobierno tiene otra orientación, evidentemente, no le importa. Y dijo también que Comercocha no se podía porque era poca agua, que no sé qué, que hacía falta para el riego en Piraque, bueno, tratando de distraer, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? Así es, lógicamente siempre ha engañado al pueblo, siempre el gobierno ha disfrazado sus verdaderos propósitos, como siempre. Dice nacionalización cuando no es nacionalización. Vamos a industrializar el salario mínimo, dice, cuando se los están entregando, se lo están regalando a los chinos. Porque dice el pueblo pide la industrialización. Si me engaño, es una gran mentira. Lo único que están pidiendo es que los chinos y los rusos apoderarse del salario más grande del mundo y lo van a hacer desaparecer. Y ese es el peor desastre que podemos cometer en toda Sudamérica o tal vez en el planeta, hacer desaparecer una situación natural tan importante para nosotros y para la naturaleza. Entonces siempre han estado engañando políticamente y en este momento lo más lamentable es que no dicen nada los diputados, campesinos, ni indígenas, ni obreros, ni mineros. Nadie dice, nadie denuncia estas grandes mentiras. Nadie dice, ni los alcaldes, ni los federación de campesinos que están vendidos al MAS. No existe una organización, un dirigente que denuncie a este gobierno. Todos están vendidos por un plato de lentejas. Eso es lo más triste de nuestro país. Que en este momento el pueblo, el campesino, el indígena, el clase trabajadora, no tiene quien le defienda. No hay ley que le defienda a la gente, a la población del país. Esta es una gran realidad y es verdad. Evidentemente, en este momento se está gastando para el tren metropolitano 500 millones de bolivianos. De dólares. No, de dólares en este caso, 500 millones de dólares. El Comercocha, que es perforar y por esa perforación bajar por gravedad el agua, no se necesita hacer otras cosas, llega a costar $200,000. O sea, 200 millones de dólares
que eso con ese 500 millones de dólares se puede hacer a todos poner coches. Que esta es una gran que el pueblo no conoce. Y esta es una realidad. Ahora lo otro que decíamos también de las represas. En su último discurso, el Catacora menciona de 3 represas en Valle Alto. Está en la zona de Tolata, uno. El otro está al lado de Villa Rivero y el otro está al lado de Tarata. Son afluentes de la represa Angostura. Son afluentes. Y son pequeñas represas, son tajamares lo que está proponiendo el gobierno, no son represas. Esa es otra gran mentira. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Cesar los afluentes de la Angostura. Ahora, ¿qué pasa si lo... Otra cosa es eso, ¿no? Y la otra cosa es si no hay lluvia, ¿para qué va a hacer esas represas? Si no va a haber agua. ¿No? Entonces, otro engaño en ahí está, es otro engaño a la población de Cochabamba y a la población de Valle Alto, que si no hay agua en vano se va a hacer esos tajamares, para mí son tajamares. Y lo otro es que lo van a cerrar los afluentes, los que son los ríos que llenan el agua a la Angostura. El Angostura tiene su federación de regantes que son del Valle Central y del Valle Bajo. Los lecheros, los agricultores, gran zona de aquí de Itosta, Pucara, que llega inclusive hasta Tiquipaya y también que llega hasta Colcapiro y Quillacollo. Todos los regantes de la Angostura son una gran masa, una gran población de campesinos que se benefician de la Angostura. Con esas tajamares o represas que dice el gobierno, estarían secándolo totalmente la Angostura. Y les estarían cesando el agua a estos compañeros que son regantes del Valle Central y el Valle Bajo. O sea, esto, compañeros, o sea, es quienes tenemos un poco de conocimiento, no necesitamos investigar, simplemente es para darnos un poco de cuenta nada más. Lo que está queriendo el gobierno, lo que está jugando con la población, con el campesino, que somos el sostén, que somos lo que es como el sol, el aire. Si el campesino no produce, no hay alimentos. Si no hay sol, tampoco hay vida. Si no hay aire, tampoco hay vida. Y si no hay comida, no hay producción, tampoco hay vida. Por eso es importante que el campesino es el único que puede dar alimento a la población, y eso tendría que darse cuenta toda la población que vivimos, que comemos, que día a día consumimos la producción del campesino. Entonces es una situación grave que nosotros como dirigentes de la Confederación de Campesinos de Bolivia Orgánica denunciamos, y siempre hemos denunciado hace tiempo esta situación que están sucediendo en contra de los campesinos, en contra de la población nacional y especialmente de Cochabamba. Bueno, muchas gracias, Gualberto, por la información muy importante para desmentir todas las barbaridades que está diciendo el gobierno. Gracias, Miguel. Está bien. Bueno, Por esta oportunidad. hasta luego. Bueno. Hola. Muy bien, ahí estaba la entrevista al compañero Gualberto. Bueno, muy completo, digamos, sobre toda la situación y este proyecto planteado desde las bases campesinas de Cochabamba, de Tierras Bajas, para solucionar el problema de riego. Y bueno, que el gobierno no atendió para nada, ¿no? Y bueno, como justamente denuncia Gualberto. Tenemos la presencia de una invitada especial, la compañera Tolivia Lero. Bienvenida, compañera. Es un gusto tenerte en el programa. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, yo estoy con Coquita. ¿Cómo están? La verdad, agradecerles por esta oportunidad que me dan, ¿no? Para poder igualmente, ¿no? Referirme respecto a la crisis del agua que se está viviendo en el país, pero sin antes
saludar a Miguel Lamas, que es un gran luchador social, un gran defensor de derechos, que le conozco hace muchísimos años atrás, ¿no? Y seguimos en ese camino de la lucha, de la resistencia, Saludos, Toribio. en defensa de nuestros derechos, ¿no? Mucho gusto de verte, Miguel, aunque sea por el Zoom. ¿Cómo estás? Y también el gusto de conocer a Humberto. Y bueno, aquí para compartir, ¿no? Nuestras preocupaciones respecto a la crisis del agua que se está viviendo aquí en nuestro país, en Bolivia. Bienvenida, Toribia. No sé, Miguel, si quieres. Ok. Bueno, bienvenida, y justamente el tema que queremos hablar es la situación del agua. Bueno, se está viviendo toda esta situación de crisis. Potosí se está quedando sin agua. Bueno, ya está sin agua en realidad, ¿no? Y bueno, hay toda una situación, hubo las movilizaciones, incluso ya esta semana, para toda esta situación. Se exige respuestas rápidas y en realidad, y bueno, el gobierno continúa con una política extractivista que está depredando nuestros recursos naturales, incluida el agua, ¿no? Y bueno, quisiéramos que nos des tu punto de vista. Además, conocemos de que tú has estado, bueno, siendo parte, digamos, no, de la denuncia en general de esta situación de, bueno, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay, ¿cómo podríamos decir? Hay una política nefasta, ¿no? De parte de los gobiernos de turno, diría, pero yo creo que más se ha recrudecido con este gobierno que tenemos ya más de 17 años, ¿no? De movimiento al socialismo, porque había gran apuesta para revertir todo lo malo que habíamos vivido en la época neoliberal y más antes, que justamente tiene que ver con la recuperación, ¿no? Con la restitución, si se quiere, de los recursos naturales que estaban siendo despojados por el capitalismo, por gobiernos neoliberales, y entre ellos el agua, y por eso se recuerda mucho, ¿no? La guerra del agua aquí en Cochabamba. Entonces, de ahí para hasta estos días, al gobierno mínimamente no le ha interesado cómo garantizar el acceso a este elemento tan vital, ya sea en las ciudades, en las comunidades campesinas, indígenas, pero sí ha priorizado el uso ilimitado del agua a las empresas mineras, petroleras, ¿no? Y que estas, claro, se encargan de contaminar, pero sin pagar nada a cambio, ¿no? No hay reparación, remediación ambiental, monitoreo ambiental, porque todas las aguas, ¿no? que botan las mineras es directamente al río, a las cuencas, y eso está matando la vida, prácticamente destruyendo fuentes de agua. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces, como decías, Humberto, también de un tiempo a esta parte, la gente tiene miedo de denunciar, ¿no? Y quienes se ocupan de encubrir estos delitos ambientales son los alcaldes masistas y también los no masistas, diría yo. Les atemorizan, les persiguen, les judicializan, les amenazan a los comunarios que denuncian contaminación minera. Yo vivo en el sur de Oruro, justamente en Popó, ¿no? Donde el territorio indígena está devastado, y lo más cruel es lo de los urumuratos que se van a extinguir, pues ya están extinguiéndose prácticamente. Yo siempre paso por ahí, pero las veces que quiero sacar fotos, inmediatamente se aparece alguien, creo que tienen serenos o por ahí vigilantes, que no dejan que, me imagino que ni la prensa pueda filmar, porque yo las veces que me he detenido siempre me han encontrado ahí, pero con un cuestionamiento: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace usted aquí? Saca fotos a la plaza, nos hace eso. A la gente de su comunidad es peor. Entonces, es todo el gobierno, ¿no? Que encubre estos delitos y no hace nada. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, ¿qué hace? Ya sea en los municipios aquí en Cochabamba, que son casi toditos masistas, prácticamente no trabajan para este tema del agua, que es un tema estructural, no solamente donde hay actividad minera, también aquí en los valles, ¿no? En los valles andinos, la carencia de agua cada año es peor y peor, porque
estamos atravesando, no atravesando, sino ya estamos viviendo una crisis, una hecatombe climática, ¿no? Y en base a eso deberían trabajarse los proyectos, los programas de agua. Pero lo que han hecho durante la era de Evo Morales, y eso ratifico a lo que me ha antecedido el compañero, es que Evo Morales ha despilfarrado, ha chauchitado, como se dice, el dinero y no ha trabajado tomando en cuenta proyectos, programas a mediano y largo plazo, porque el cambio climático es irreversible. De acuerdo a eso debía ser los proyectos, debía pensarse en eso. Y no solamente para los valles, ¿no? Sino a nivel nacional, porque ¿de dónde vienen las lluvias viajeras? No son de la Amazonía. Por eso preservamos los bosques, por eso desde los años 80, 90, prácticamente sí, o no, los años 90 me acuerdo haber participado en algunos talleres para la creación de áreas protegidas, áreas de reserva. No por eso era, no era porque nosotros estábamos creando áreas protegidas para entregar después a los gringos, sino justamente era para preservar estos ecosistemas megadiversos y además que cumplen una función ecológica, una función ambiental que son los pulmones de Bolivia, los pulmones del mundo, como se dice. Pero cuando entra Evo Morales a la presidencia, inmediatamente desconoce estas áreas protegidas y dice que los gobiernos neoliberales han trabajado porque no han dado sus fundamentos. Y así que de las 22 áreas protegidas que hay en Bolivia nacionales, 17 ya están en etapa de exploración, algunas en etapa de explotación. Entonces, el ministro de Medio Ambiente y Aguas, de donde depende el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, o el AJAM, que depende del Ministerio de Minerías, se ocupan prácticamente de entregar las tierras, los territorios, las reservas a las empresas, ya sean mineras, petroleras, privadas, o que no tengan licencia para trabajar, por ejemplo, la minería ilegal. ¿Y quién apaña todo esto? Es justamente el gobierno, porque hasta la anterior semana yo sabía, hasta las Bartolinas sacan resoluciones para rechazar la protección de estos parques nacionales. Ellos dicen de que tiene que haber actividad, ya sea minera, cualquier otra actividad, pero tiene que haber en estas áreas protegidas. Y una de ellas justamente es el TIPNIS, ¿no? Y por defender el TIPNIS, Evo Morales manda masacrar, ¿no?, al pueblo indígena. Entonces estamos hablando de una cuestión política, estructural, de un modelo de desarrollo económico extractivista que su finalidad es flexibilizar normativas en favor de estas empresas, ¿no? Pero como consecuencia, ¿no?, la violación y la vulneración de los derechos humanos, porque en estos días, ¿a quién está afectando la escasez del agua? Esa cuestión que no han trabajado, por tantos años no han trabajado programas de largo aliento, se debe justamente a eso. Ellos prefieren garantizar el agua a las mineras, a las petroleras, a las grandes industrias, pero no así para el consumo humano, ¿no? Yo no sé en qué iremos a parar. Yo me siento bien preocupada porque se ha secado el lago Popó, y no solamente esta vez, ya en 2014, 15 ya se ha secado, pero ahora esta vez está peor, no solamente seco, sino está convertido en más que residuo ambiental, pues, en todo lo que tiene que ver con la contaminación de la copajiras, ¿no?, lleno de químicos, y la gente no dice nada, Humberto, no reacciona, no da un grito al cielo, están callados, ni siquiera los que viven ahí. Eso ya es demasiado dramático. La vez pasada han denunciado lo mismo del lago Titicaca. Todas las aguas servidas del Alto ingresa al lago Titicaca. Y toda esa parte está ingresando hacia el pueblo Iruito. Y estos hermanos calladitos se aguantan. De verdad que se aguantan. No dicen nada porque los dirigentes, estos alcaldes, concejales, están tan maleados. Yo no sé en qué irán a parar, pero eso es estructural, da rabia, y desde nosotros, desde
desde los que nos consideramos defensores de derechos, hacemos lo que podemos, pero el poder está ahí y no solamente amenaza, pues, sino ha escarmentado a muchos dirigentes, líderes, les ha encarcelado, ellos han estado abandonados y lo actual que tenemos es el caso de César Apaza, ¿no? Un cocalero que se debate entre la vida y la muerte en estos días, y la gente tampoco se moviliza para exigir que le libere. Entonces la gente, los dirigentes ya tienen miedo, pues dicen, si me pasa algo, nadie me va a defender, mi familia, mis hijos, ¿no? Entonces de esa forma escarmienta pues el gobierno. Y yo creo que no podríamos seguir callando más, tenemos que aunar esfuerzos, porque el agua no solamente es para los de la derecha o la izquierda, el agua es vida, el agua también es para la flora, la fauna silvestre, para la vida, para la biodiversidad, para las deidades, para los pueblos indígenas, no indígenas, para ricos, pobres, hombres, mujeres, para todo género. Entonces todos deberíamos estar mirando el agua y exigir al gobierno. Ahorita, porque no tenemos una ley de aguas, ¿no? Y nadie está trabajando la ley de aguas. Mínimamente poder exigir una ley de aguas, que las empresas mineras paguen por el servicio del agua, paguen por la contaminación que están realizando, pero no lo pagan, no hacen. Más bien el acceso al agua de ellos es ilimitado. Entonces, tiene que haber cambios estructurales, política minera, la política minera tiene que cambiar, la política del modelo de desarrollo económico extractivista tiene que cambiar y Bolivia tiene que salir progresivamente de esa forma de extracción de la riqueza natural a costa de la destrucción, de la devastación de los recursos y de agua, ¿no? O sea, fuentes de agua, ríos, suelos, tierra, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con naturaleza. Así que es preocupante. 290 municipios están sufriendo, están careciendo de agua en estos días. Ustedes ya han conocido las respuestas de los ministros, inclusive son tan descarados. Ayer, ayer o anteayer, uno de los funcionarios del gobierno decía que el río Pilcomayo no está contaminado, ¿no? Que los peces no están contaminados. Otro ministro anteriormente salió a decir que el mercurio no es tan grave, ¿no? Así que, y así van a ir saliendo, pues, ¿no? Para desvirtuar, para deslegitimar, ¿no? Las investigaciones que se han hecho y de esa forma la gente va a seguir callada, ¿no? Ha dicho el ministro que no contamina, el ministro ha dicho que los peces se puede comer, el ministro. Entonces la gente a veces lo hace caso y por vender, claro, obviamente están haciendo eso, porque también tiene que ver con la afectación económica, ¿no? Tanto en el río Pilcomayo como en el norte amazónico. En esas condiciones estamos, hermano, pero yo a través del medio donde estamos, llamaría a ese esfuerzo, ¿no? A aunar esfuerzos en torno a la defensa de este recurso tan elemental que es el agua, una deidad para nosotros, los pueblos indígenas, vital, porque sin agua no hay vida. Y no podemos seguir mirando de palco al gobierno lo que hace, lo que no hace, sino desde nuestras posibilidades, mínimamente levantar la voz y exigirle al gobierno que realmente comience a trabajar políticas estructurales para garantizar el agua, ¿no? El acceso al agua, tomando en cuenta ya esta vivencia del cambio climático. Porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno, agua ya trae en cisternas, agua ya una cosita, son cosas paliativas que está haciendo, pero ya se ha prestado como 4 o 5 préstamos internacionales para trabajar el tema del cambio climático, se ha prestado millones de dólares para trabajar el tema de riegos, agua potable en las ciudades, pero hasta ahora no se sabe, ¿no?, qué es lo que está haciendo, pero lo que sí se sabe, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es el más corrupto. Hay mucha gente corrupta trabajando ahí, ¿en qué iremos a parar? Entonces hay que nomás estar al tanto, ¿no?, de todo lo que pasa. Muchas gracias, compañero. Bueno, realmente muy importante y todos los datos, los detalles que das. Miguel, tal vez quieres complementar, hacer algunas preguntas. Estás con el micrófono apagado. Perdón, muy importante lo de Toribia. Sí, realmente. Como antes lo que dijo Gualberto también, es decir,
que muestra una total irresponsabilidad y sobre todo complicidad con el saqueo capitalista de Bolivia. Es decir, hace unas semanas publicamos algo también, una entrevista sobre Tariquía, que es fundamental como área protegida para el agua de Tarija, y ahí tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental son cómplices, avalan la penetración de las petroleras, Petrobras en este caso, junto con YPFB, y bueno, no importa que se destruya la selva del bosque de Tariquía. Y así lo que decía Toribia, las áreas protegidas, que son provisión de agua para Bolivia. Es decir, cada vez que se destruye el bosque, disminuye la cantidad de agua, eso ya se sabe, está estudiado, recontra estudiado. No solamente en las zonas, sino en el conjunto del país. Disminuyen las lluvias, y esto, claro, es un tema internacional. En el caso de la Amazonía, el principal responsable es obviamente los gobiernos de Brasil, incluyendo de Lula, pero bueno, en el caso de Bolivia no hay ningún cuidado con esto. Entonces, por eso toda la demagogia y todo lo que dice, bueno, lo que dijo Arce en estos días, que va a cuidar, va a hacer obra de agua y qué sé yo, elude justamente los temas centrales del agua, que son obras de agua en distintos lugares, pero también efectivamente el tema de las mineras, el envenenamiento del agua con mercurio, esto que dijo ese viceministro, que es un disparate, que el de chiquito comía mercurio y que no le hizo nada, y que era bueno. Es decir, es tan ridículo con ministro del Medio Ambiente, además, porque se supone que tienes un especialista en el tema. Porque si lo dice un campesino, bueno, uno dice, bueno, será que él, no sé, aunque dice que el mercurio afecta también el cerebro, ¿no? Parece que a él le afectó efectivamente el cerebro. Porque no puede ser, es una burla a la gente, es burlarse de la gente eso. Entonces, bueno, sí, coincido con totalmente lo que dice Toribia, que hay que aunar esfuerzo, hay que tener una posición por leyes de agua, que no pueden adueñarse del agua unos pocos intereses capitalistas de Bolivia con la complicidad de los gobiernos, en primer lugar el gobierno nacional, y hay que enfrentar eso de las organizaciones, que lamentablemente, claro, las organizaciones, la mayoría están subordinadas al gobierno, y entonces no dicen nada. No dicen nada incluso las organizaciones de los lugares afectados. Ahora tuvimos, sí, como novedad, una movilización en Potosí, que participó la Central Obrera Departamental, por la crisis del agua en Potosí, porque ya es gravísimo. Están dándole agua día por medio unas horas a la población urbana de Potosí. Pero esto, bueno, es una muestra de lo que puede pasar en otros lugares de Bolivia. Bueno, eso. Y gracias, Toribia, por tu información, que es muy importante. Sí, no, muchas gracias, ¿no? Y añadir, ¿no? Esto último, bueno, que lo que señala Toribia, ¿no? Que incluso poblaciones, municipios que no, o sea, alcaldes que no son del MAS, autoridades que no son del MAS, igual tampoco dicen nada, ¿no? También. El tema también ahí pasa por, bueno, y lo que nos contaba, ¿no? De esta comunidad que está siendo muy afectada por el desvío, bueno, que todas las aguas de desecho que van al Titicaca del Alto, tremenda ciudad, y bueno, están destruyendo una comunidad indígena originaria campesina, ¿no? Y tampoco dicen nada, pero también el problema es ese, ¿no? O sea, porque si se dice algo, ¿cuál es su alternativa? ¿Qué espacios tienen de defensa, ¿no? Y esa es también la necesidad que tenemos de unirnos, de fortalecer este tipo de espacios, crear otros espacios para poder hacer una alternativa popular, ¿no? Una alternativa desde el pueblo trabajador que realmente pueda, bueno, defender y pelear y dar nuestra posición sobre todos estos puntos de vista, ¿no?
y bueno, sobre todos estos problemas. Olivia justamente señalaba el tema de César Apaza también, y bueno, son varios temas que están en esta situación, ¿no? Todo lo que decía Gualberto, y el tema es ese, ¿no? O sea, no tenemos espacios de expresión desde el pueblo trabajador, ¿no? El MAS que históricamente, digamos, tenía que representar eso, en algún momento representó ese espacio, bueno, no lo hace para nada más bien cierra y persigue incluso a quienes quieren expresar este tipo de voces, ¿no? Y realmente es necesario en ese marco construir nuevas alternativas, nuevos espacios, y bueno, unirnos, ampliar este tipo de espacios para conversar, para hacer estas denuncias. Y bueno, y en ese marco, muchas gracias, Toribia, por participar en el programa. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar este punto. Perdón. Bueno, yo la verdad agradecida nuevamente por esta invitación, pero yo creo que sí, es tiempo, ¿no? De levantar la voz, ¿no? Ya no podemos quedarnos así, yo creo que como una especie de sometimiento, que la gente tiene miedo. La verdad, yo he palpado cómo la gente tiene miedo y vive bajo amenaza, ¿no? Y eso, claro, le hace bien al gobierno para dar continuidad con todo su plan, pues, ¿no? Que tiene, que es un plan macabro para mí. Así que yo creo que el agua no es una situación menor, es una situación de vida o muerte. Y así que tenemos que nomás trabajar en torno a ello y sobre todo ir denunciando, así como Gualberto Arenas lo ha hecho, de cómo el gobierno engaña, miente, porque en esa su mentira está justamente el despilfarro, porque él está dando dinero a sus dirigentes corruptos para mantenerlos ahí y caminan detrás de él, ¿no ve? Para eso quiere, para hacer política. No está haciendo para trabajar, digamos, en bien de esa comunidad, sino no le interesa si va o no va a funcionar esa represa. No le interesa que el tren que tenemos aquí en la zona sur, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Cochabamba, tenemos un tren metropolitano, les juro que anda cada día con un pasajero, 3 bolivianos. ¿Y cuánto pagar al chofer? No sé, es un tren fantasma, de verdad. Pero como ha dicho, son 500 millones, no medio millón, 500 millones de dólares cuesta eso. Creo que ahora están aumentando más porque va a recorrer 2 kilómetros o 3 kilómetros más hacia el sur. Y se está aumentando otros 250 millones. Así se gasta este gobierno, nuestro dinero. Pero no tiene un solo centavo para mínimamente mejorar, por ejemplo, la cuestión de la educación, o el tema de la salud, o el tema de atención en este tema de emergencia. Se está quemando los bosques, cada día se está quemando bosques enteros y no hay posibilidad de sofocar, digamos, esos incendios. La gente está pidiendo auxilio, pero el gobierno hace de oídos sordos, más está pensando en que no gasten agua, cepillarse los dientes. Eso no es pues una propuesta, ¿no? Estructural, digamos, si no se está haciendo la burla, así, y de esa forma se sigue haciendo la burla. Ojalá los hermanos, sobre todo donde más se necesita agua, decías, en el campo, también en la ciudad. Claro que en la ciudad más se reclama al alcalde, y el alcalde que no trae agua, ya es muy distinto, digamos, ¿no? En cambio, en las comunidades la gente se aguanta y lo que hace es migrar. No hay agua, migrar. No hay agua, migrar. Y eso no es la solución. Por eso en las comunidades ya no hay gente. La mayoría son comunidades fantasmas porque justamente no hay pues agua. Las fuentes de agua se han secado. En vano han hecho esa construcción de canales de Millego 1, Millego 2, Millego 3, pero de donde captaban agua se ha secado. Así que no ha servido para nada esos proyectos también que ha gastado el gobierno, y todo eso tiene que revisar, tiene que evaluar, pues, pero no hace eso. ¿Por qué? Porque se rodea de gente incapaz, de gente que no conoce la temática. Así como el ministro de Obras Públicas está manejando varias cosas grandes del país, como el tema de los aeropuertos, el tema de electricidad, el tema de Intel, pero no sabe dónde se ha parado el tema de carreteras, por ejemplo. Pero lo único que se ocupan es de robar y robarle al país. Bueno, muchas gracias nuevamente y que sea hasta otra oportunidad.
Gracias, Muchas gracias, Toribio. Olivia, y realmente, bueno, es un espacio donde será un gusto tenerte en otras oportunidades. Bueno, la compañera Toribia Lero, actual diputada por Cochabamba, que bueno, junto con Alberto Arenas, bueno, nos expresaban toda esta situación del agua, entre otros problemas que, bueno, atañen, digamos, a distintos sectores del país, ¿no? Centralmente este problema del agua, bueno, nueva sequía del lago Popó, toda la situación de Potosí, los problemas en Cochabamba, la contaminación que continúa por la explotación del oro. Bueno, bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Sabes que quieras cerrar con algo más, Miguel? No, está bien, creo que ya. Okay. Bien, vamos a comenzar un poco sobre la ley de pensiones. El gobierno nuevamente está proponiendo, bueno, han ido trabajando un nuevo proyecto de ley para modificar la actual ley de pensiones, la 065, y bueno, esto abre nuevamente toda la discusión sobre la ley de pensiones, y bueno, y en particular ha alarmado a distintos sectores de jubilados, de aportantes, por que se estaría pretendiendo imponer la jubilación obligatoria, ¿no? Bueno, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El gobierno niega esto, diciendo que será algo voluntario, como siempre ha sido. Pero bueno, vamos a analizar un poco esta situación, porque al fin y al cabo, por lógica, cualquier persona quisiera jubilarse lo más joven posible, ¿no? Para poder disfrutar de su jubilación durante más años, poder descansar, no tener la obligación de estar trabajando, etcétera, ¿no? Lastimosamente, para lograr eso se tiene que garantizar una jubilación digna, ¿no? Una jubilación que realmente te alcance para cubrir tus necesidades. Desde el neoliberalismo en el país, desde bueno, los años del 21060, la relocalización, todo ese brutal ajuste que hubo contra el pueblo trabajador boliviano, eso ya no existe, ¿no? Se impuso un sistema, bueno, sistema neoliberal en el tema de pensiones, con las AFPs, y con eso se destruyó la jubilación en el país, ¿no? Justamente por eso una reivindicación constante de los trabajadores es la jubilación al 100%, como lo era antes de todo este proceso neoliberal, ¿no? Entonces, con el neoliberalismo, con el sistema de las AFP, se destruyó esto, se pasó a un sistema de aporte voluntario, donde, bueno, de los aportes de los trabajadores, ahí se garantiza básicamente una jubilación que no alcanza a cubrir las necesidades de los trabajadores, más aún de los trabajadores jubilados, que justamente por la edad, etcétera, suelen tener mayores necesidades en lugar de menores, ¿no? Además de esto, bueno, de ahí justamente de esos fondos sale todo el manejo, todo el pago administrativo de estas instancias como fueron las AFPs y que hoy en día es la gestora. Desde ese entonces ya no hay una jubilación, y lo que se ha ido generando en general, ya no hay una jubilación digna, y lo que se genera en el país en general es esta tendencia de los trabajadores a no querer jubilarse, porque cuando se jubilen van a ver que sus ingresos van a disminuir terriblemente, ¿no? Dependiendo de los casos, pues en algunos casos llega a ser un 20, 30%, la mitad de lo que ganaban de forma activa, etcétera, ¿no? Y en el marco de que tampoco es que hay grandes salarios y que con la reducción salarial puedes vivir tranquilamente. Todo lo contrario, ¿no? Con una reducción salarial de ese tipo, al jubilarse, muchas de las personas no podrían mantener su forma de vida, incluso realmente quedarían en una situación de pobreza o, bueno, con una infinidad de problemas, ¿no? Es la realidad, eso es lo que se vive en el país desde el neoliberalismo. Y como tal, bueno, ha habido luchas por esta modificación de la ley de pensiones para volver al anterior sistema, romper con el sistema neoliberal de aporte individual y volver al sistema de reparto, ¿no? Donde paguen la jubilación el Estado, los patrones y además de los aportes de los trabajadores, ¿no? Pues bien, justamente en ese marco es que se aprobó la actual ley de pensiones, la 065, en el marco de que los trabajadores rechazaron esta ley, hubo una gran movilización, el gobierno decía se ha consensuado, es la primera ley consensuada, hasta ahora sigue con ese eslogan y sacando publicidad al respecto, pero en realidad, si bien hicieron algunas mesas de reunión, etcétera, con algunos dirigentes de la COP, en ese momento la Central Obrera Boliviana, por presión de sus bases, se opuso a esta ley de pensiones, justamente exigiendo de que no era simplemente pasar el modelo neoliberal
hacía una gestora, estatizarlo y algunos adornitos que le puso el gobierno, como el tema del aporte solidario, ¿no? Sino justamente que era volver al sistema de reparto, volver a una jubilación digna, volver a esa jubilación del 100%, que realmente garantice una vejez digna y que realmente los trabajadores puedan tener una jubilación que les permita sobrevivir, que les permita continuar su vida, disfrutar los últimos años de su vida y disfrutar y descansar un poco de todo el trabajo, todo el aporte que han realizado para el país, ¿no? Pues bueno, lastimosamente el gobierno bueno, y los trabajadores no logramos derrotar esa ley de pensiones. El gobierno se impuso, el gobierno derrotó esta importante movilización que hubo y la derrotó de forma brutal, ¿no? Con cientos de detenidos, persecución a varios de los dirigentes, golpizas, bueno, intervenciones policiales brutales en los puntos de movilización. Tenemos que recordar las imágenes, ¿no? Donde maestros rurales, en puntos de bloqueo, tendidos en el piso, casi como en una dictadura militar, los policías prácticamente pisándolos, lo mismo con los compañeros fabriles, una represión brutal, persecución, bueno, lo que después vimos en otras situaciones como en Yugas, etcétera, ¿no? La persecución de algunos compañeros en sus casas, para detenerlos, todo. Bueno, fue ese marco en el cual, bueno, el gobierno vio que había que derrotar a los trabajadores. Ahí estuvo presente todo el tema de la situación de la fundación del Partido de los Trabajadores. Esta fue una lucha que los trabajadores emprendieron en el marco de, justamente, de tratar de dotarse de un propio instrumento político que fue el Partido de los Trabajadores para tener una propia alternativa, una propia voz y que se plantee una alternativa de país desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, el gobierno atacó con todo. En ese momento buscó destruir cualquier forma de oposición y bueno, y este tema de la ley de pensiones sigue presente. En ese momento, bueno, a muchos de estos dirigentes perseguidos los lograron lastimosamente corromper con la promesa de que se les levantarían los procesos, se ofrecieron diputaciones, cargos de senaturías incluso, algunos cayeron en eso y bueno, todo ese proceso fue lo que derivó en la actual destrucción de la Central Obrera Boliviana, totalmente cooptada por el gobierno, con una dirigencia que no responde para nada a los intereses de los trabajadores, y en ese marco se vuelve a discutir este tema de la ley de pensiones. ¿Qué es lo que quiere el gobierno modificar de una ley de pensiones que ellos mismos hicieron? Que es básicamente una forma que, bueno, se podría llamar una suerte de neoliberalismo de Estado, es decir, que sigue el sistema neoliberal brutal de el aporte individual de las AFPs, pero ya no con AFPs privadas, sino con la gestora estatal, ¿no? Pero sigue toda la lógica liberal del aporte, de que los jubilados básicamente reciben su jubilación de sus aportes, de algunas migajas más bueno, que tiene que pagar la patronal, pero centavos, nada cualitativo como era antes, y bueno, todo esto administrado por el Estado, ahora ya no por empresas transnacionales como era antes, las AFPs, ahora es la gestora, y bueno, de aquí también, y al igual que lo hacía con las AFPs, el gobierno ve una forma de endeudamiento interno, una forma de usar estos recursos para cubrir ciertos déficits, ciertos problemas económicos, más aún en periodos de crisis económica como el cual estamos viviendo. Entonces, bueno, un elemento que justamente es necesario señalar, que es probable que el gobierno en esta modificación de la ley de pensiones introduzca algunos mecanismos que les haga más fácil poder recurrir a los recursos de los aportes de los jubilados, ¿no? Los recursos que están administrados por la gestora, ¿no? Es muy probable que el gobierno vea algún mecanismo, algunos elementos para tener mayor flexibilidad en esto. Pero el tema de fondo, al parecer, es justamente que los trabajadores no se quieren jubilar. ¿Por qué? Porque si se jubilan, ya no les alcanza la jubilación para mantener su nivel de vida. Ya no les alcanza la jubilación para poder sobrevivir como lo estaban haciendo antes y realmente implica la jubilación. No es un momento de alegría, de me estoy jubilando, ahora voy a tener tiempo para hacer esto, tal proyecto, viajar, estar con los nietos. No, la jubilación en el modelo neoliberal de jubilación en el país es un momento de trauma, ¿no? ¿Dónde voy a recortar gastos? Vamos a tener que comer menos. O sea, es un momento complicado para una familia cuando los trabajadores se tienen que jubilar, ¿no? Porque es una disminución
drástica de sus ingresos. Por eso los trabajadores se sacrifican cada vez más, tratando de trabajar más años, porque justamente la jubilación implicaría una reducción drástica de su nivel de vida. Y eso estamos hablando de todos los sectores, ¿no? Desde los que ganan más y los que ganan menos, ¿no? Y en ese marco el gobierno lo que está viendo es una única forma de tratar de justificar que se obligue esta jubilación a los 65 años como tope, pese a que se puede jubilar uno más antes, según la ley, pero la gente no lo hace porque no le conviene. Entonces lo que está viendo es algunos mecanismos, una idea de que se les va a dar más, se está aumentando el fondo solidario para que puedan tener más recursos, los que ganan menos sobre todo. Estamos tratando de convencer que se jubilen y de esa forma tratar de hacer pasar esta ley de pensiones. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual el gobierno está tratando de imponer esta jubilación obligatoria? Claro, ellos lo llaman como que no, es algo voluntario, ¿no? De todas formas va a seguir siendo una jubilación voluntaria. Pues lo que dice el gobierno es de que a partir, bueno, como está establecido en este proyecto de ley, cualquier trabajador que tenga 65 años y que quiera seguir trabajando voluntariamente, como diría el gobierno, tiene que someterse a un examen médico, tanto físico como mental, a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSO, el cual va a evaluar el estado de salud, ¿no? Entonces ahí hay el problema, justamente, ¿no? Porque quién controla el INSO, cómo se maneja el INSO, bueno, va a ser todo un espacio de disputa, se le estaría dando una autoridad importante al INSO, que antes no necesariamente tenía, y que básicamente este informe médico vendría a ser el que determinaría si el trabajador de 65 años va a poder seguir o no va a poder seguir trabajando. Y bueno, ahí ya se maneja y ahí va a haber un criterio político que es lo que se aplica en otros países donde hay un ajuste en este sentido contra los trabajadores de obligar y imponer una jubilación. Y este sería el mecanismo, ¿no? Y claro, el gobierno trata de presentarlo como que es algo, no, pero es voluntario. Si quieren seguir trabajando, pueden. Solo vayan al examen médico y ya está, ¿no? Y claro, el problema es de que todas estas personas no es que felices quieren seguir trabajando. La mayoría de los trabajadores desearía poder gozar de una jubilación, pero el problema es de que desearía poder gozar de una jubilación digna, ¿no? Con una renta digna que les permita mantener su nivel de vida. Eso es lo que no hay en el país y eso es lo que impide que haya una jubilación a la edad que uno quiere, que uno podría jubilarse incluso lo más temprano posible. Y el gobierno está imponiendo este tipo de medidas para que se jubilen y para que se siga imponiendo cada vez más lo que está funcionando en el país. Un sistema donde los jóvenes son contratados, ya no con contratos que establezcan este tipo de jubilaciones, beneficios sociales, seguro, vacaciones. La mayoría, y lo que se está imponiendo y generalizando cada vez más, es también una medida neoliberal al respecto, con contratos anuales que muchas veces se rompen directamente, que no te garantizan incluso la atención médica, nada. El tema de las consultorías, que bajo ese nombre de consultorías, lo que hay en general es precarización laboral, ¿no? Donde los trabajadores, alias consultores, no tienen ninguna prestación de seguro, nada, ¿no? Donde los trabajadores no tienen ni seguro, ni jubilación, ni aportes a las AFPs, nada. Más bien los trabajadores mismos son los que tienen que pagar impuestos y emitir facturas porque no estarían en condición de trabajadores, sino de empresarios prácticamente, ¿no? Bueno, ese es el tipo de imposición, de flexibilización laboral que se ha profundizado en estos últimos años, que ya empezó en todos los años del neoliberalismo y que además continúa y lo sigue profundizando como parte de su política, ¿no? En general es así, es la política del Estado. Como vimos con el tema del agua, todos los gobiernos de turno y el MAS en general, estos últimos años ha continuado destruyendo y con el modelo extractivista y de destrucción, pues en el tema laboral, el MAS continúa con el modelo de precarización laboral y de destrucción de los derechos laborales. Y en ese marco es en el que se da esto, ¿no? Y por eso el gobierno dice, bueno, pero les vamos a dar un poquito más para los que se jubilan, los que tienen menor jubilación, van a aumentar el aporte solidario. Y eso también es un engaño, porque ¿de dónde sale este aporte solidario? No sale de los patrones, no sale del Estado, sale de los mismos trabajadores aportantes, ¿no? En ese marco, o sea, son los trabajadores que ganan más quienes tendrían que aportar para que la jubilación de los que ganan menos sea un poco menos precaria, ¿no? Para que obtengan unos pesitos más, digamos, ¿no? Y porque el gobierno lo que señala son centavos, ¿no? Se dice, son 12 bolivianos más que va a aportar el que gana 15,000, ¿no? Entonces esos 12 bolivianos entre, no sé,
100 personas, bueno, podemos poner unos 10 personas que recibirían ese aporte solidario, son 10, un boliviano más. No son 10, ¿no? Son un montón de personas que reciben eso, y son centavos, y con eso está el gobierno tratando de jugar para imponer que haya este control médico para obligar a la jubilación a los 65 años, ¿no? Entonces realmente es una medida que bueno, no mejora en nada, más bien empeora la situación de la jubilación en el país, y que nos tiene que abrir justamente la discusión, aprovechar este momento para retomar la discusión en todos los sindicatos, en todos los sectores aportantes, en este tema que es global, ¿no? Por un lado, bueno, todo el tema de la jubilación, que se abra esta discusión de la precarización laboral que se está viviendo hoy en día en los nuevos puestos de trabajo, la juventud, la situación de precarización que se está viviendo, y la necesidad de luchar por una jubilación digna, ¿no? De romper con el sistema neoliberal del aporte individual, que por más gestora pública que le hayan puesto, sigue siendo el mismo modelo neoliberal, administrado desde el Estado ahora, y romper con ese sistema e imponer el sistema de reparto, donde aparte de los aportes de los trabajadores se garantice la jubilación digna con los aportes de la patronal, con los aportes del Estado. Y solo de esa forma se va a poder garantizar una jubilación digna, y si se garantiza eso, no es necesario obligar a la gente a que se jubile a determinada edad, sino básicamente la mayoría de los trabajadores, tal vez algunas excepciones que realmente tengan mucha dedicación a su trabajo, pero la gran mayoría va a cumplir su ciclo laboral y va a disfrutar, como debería ser, de un periodo de descanso y de jubilación al final de su vida laboral, y que realmente más bien pueda aportar incluso en otros espacios, ¿no? Escribiendo, contando sus experiencias, enseñando, etcétera, como debería ser, y no así como que lastimosamente estamos viendo en nuestro país, donde las personas prácticamente están obligadas a trabajar hasta sus últimos días, porque si se jubilan, bueno, van a tener jubilaciones de hambre, de miseria, como son las que hay en el modelo neoliberal, que no es un tema solo de Bolivia, es un tema internacional, pero en este caso en nuestro país, esa es la situación en la que estamos viviendo, y por la cual tenemos que oponernos a esta reforma de la ley de pensiones que está planteando el gobierno, y más bien aprovechar este espacio para plantear cómo realmente deberían ser las jubilaciones en el país, lo cual necesariamente involucra la necesidad de recuperar nuestra central obrera boliviana para retomar las importantes, históricas movilizaciones que hubo por una ley de pensiones digna, justa, como debe ser. Bien, no sé si quieren comentar algo más, compañeros. Si no, con eso iríamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen en este su programa, Radio Rebelión. Nos estaremos reencontrando. Miguel. Perdón. Saludos a todos. No quiero comentar nada. Querido, ok. Bueno, Tranquilo. saludos a todos, y ya nos encontramos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima.